en México. Como ustedes bien saben, entre la escasez de gas natural, la complejidad para asignar recursos de parte de Petróleos Mexicanos a sus distintos complejos, como Cangrejera, Morelos, no se diga Pecosa, existe una complejidad muy fuerte para el sector petroquímico mexicano. Al mismo tiempo, en el norte del país, oímos cómo la cuenca de Burgos cada vez produce una menor cantidad de gas natural, se tiene menor disponibilidad de líquidos y no se materializa el proyecto de reconfiguración del CPG de Burgos que Pemex tenía contrafigura y para el cual estaba contemplando la importación de gas húmedo. Entre una y otra cosa, la petroquímica mexicana, que es sin duda un parteaguas y una industria con enorme capacidad por su generación de empleos bien pagados y con altísimo nivel de expertise técnico, está sufriendo. Y para ello tenemos hoy del lado de los entrevistados a nuestro compañero Eric Salas, quien nos va a platicar un poco de su visión y cuáles son los principales elementos que podrían estar surgiendo al respecto. Eric, dinos, ¿cómo ves el sector petroquímico? ¿Cuáles son las perspectivas? Y pues de ahí nos arrancamos y seguimos conversando. Es bien interesante porque comenzar por donde abres la pregunta, la reflexión. ¿Cómo vemos? Bueno, es virtualmente hoy inexistente, ¿no? En realidad lo podemos observar desde la raíz, ¿no? El principal insumo del que el gas natural necesita, del que la petroquímica necesita es el gas natural, porque partiendo de ahí es que podemos desarrollar la gran mayoría de los conocidos como licuables de gas, partiendo de lo que podemos desarrollar la cadena petroquímica, ¿no? Hay que entender también un poco el contexto, el origen de estos problemas, o por lo menos de la situación que hoy vivimos, y tiene mucho que ver en las condiciones que tanto el mercado como la curva productiva de Petróleos Mexicanos ha sufrido, ¿no? Antes está invertida, tenemos, aunque ya en un episodio anterior platicamos de eso, el propio caso etileno, que no ha dejado de estar en las noticias, lo marca. Antes teníamos un exceso de gas natural, hoy estamos en una situación totalmente distinta a esa. Antes, en ese exceso de gas, justamente se tenían altos precios, hoy tenemos muy bajos precios, sin embargo, mientras eso sucede, también se hace cada vez más indispensable, pues el gas natural ha comenzado a ser no solamente el energético más importante de la cadena de valor en la generación energética, sino además también el petróleo crudo, aunque sea sorpresa para muchos de quienes nos oyen, ha perdido valor como el producto más importante en la industria petrolera, siendo el gas natural y los derivados de los que generan el mayor valor agregado. Hay que decirlo con todas sus palabras, el pensar que es la refinación, un proceso en el que se agrega valor, es un anacronismo totalmente errado, por lo menos a lo mejor desde el 2001, donde comenzamos a ver un proceso de tecnificación y bursatilización de la industria energética. Esta se ve afectada de manera tal que esto pasa a ser un commodity más operado en los mercados de trading como cualquier otro, hablando de los petrolíferos, y por otro lado se desliga del mercado del hidrocarburo, del crudo, entendiéndose ahora, ya lo hemos también hablado, como dos mercados distintos que funcionan de acuerdo a criterios y factores separados. Uno de acuerdo a demanda industrial, el otro más atento a la movilidad. Y es en donde esta separación abre también al gas natural, el cual, decía, sus principales tractores son la generación y por segundo la petroquímica, en la que definitivamente se agrega valor, pero también hay que decirlo, en subsectores o en productos derivados también muy distintos a la naturaleza original de este producto, a los típicamente conocidos. Los derivados en los que más agrega valor en la cadena son los de farma, todos los productos y membranas desarrolladas
ya sea para contener los medicamentos dentro de una cápsula o como tal para contener las cápsulas en los famosos blisters. Entonces son derivados de la petroquímica, son materiales súper especializados que tienen oxigenación pero baja permeabilidad, o sea, no permiten que pase humedad, sin embargo, permiten que respire lo que ahí viene contenido, tienen muchísima tecnología y en eso se puede alcanzar hasta 300% de valor agregado sobre el producto original. Por no haber una, digamos, actualización de la visión alrededor de el manejo de la industria, se han tomado decisiones, porque hay que decirlo así, en ningún país del mundo y a ninguna petrolera privada o pública se le cae la producción, o sea, eso no se da de esa manera. Se han tomado decisiones las cuales han derivado en que paulatinamente se pierda el volumen de producción, en este caso de gas natural. También ha sido la de crudo, por supuesto, pero la de gas natural, siendo que en este momento debería ser más importante, ¿no? Y todo este largo contexto es para decir que sin gas no hay petroquímica. Sin gas no hay petroquímica y efectivamente gas. No tenemos etano suficiente para el tema de etileno 21, que tal vez también debería de tener algunos minutos en esta conversación. Pero además son problemas distintos los que se tienen en cada región. Hay problemas de amoníaco, hay problemas de otros subproductos. En particular, yo te quisiera preguntar, Eric, ¿cuál es tu perspectiva sobre la posibilidad de reactivarse? Porque Canacintra en Veracruz, en Tabasco, pues está verdaderamente preocupada. Hay una serie de proyectos que se anuncian para fortalecer el Istmo y en general se dice la única forma de poder hacerlo sería pues a través de nueva suministro de gas natural, y en general sientes que hacia los siguientes 3 o 4 años tenemos una perspectiva de recuperación de la petroquímica. Vamos a empezar por el sureste y después, si quieres, tocamos el tema de Burgos. Tiene varias aristas por donde podemos enfrentar la pregunta. Comenzaría un poquito distinto a lo que me planteas, ¿no? ¿Es importante buscar recuperar la petroquímica? Definitivamente. La petroquímica es el sector o la vertical de la industria petrolera que mayor valor agregado y que mayor perspectiva tiene hacia el futuro, por lo menos hacia los próximos 40 o 50 años en la industria. Ya lo hemos aquí platicado, pero el petróleo deja de verse y es un hecho no solamente desde 2019, que hasta el cansancio hemos platicado cómo por primera vez la curva del crecimiento, la demanda se comenzaba a achatar. Dejemos eso de lado, o sea, la crisis, el oil crash y la crisis por el coronavirus va a generar cambios irremediables y paradigmáticos en los usos y consumos de la gasolina como combustible. De nuevo, es mucho contexto para poder entenderlo, pero es algo bastante claro, ¿no? Ahora sí que cada quien en su casa, quienes nos escuchan ahorita en vivo o en YouTube, casi que alcen la mano si tienen plena confianza en agarrar y subirse al transporte público o a tomar un Uber como lo hacían antes con toda regularidad. Por supuesto que no. Y si lo llevamos a términos estadísticos y además de datos, las ciudades grandes, y por supuesto, digo, los que estamos aquí en Ciudad de México, es una ciudad grande, se estima que alrededor del 75% de los viajes, aunque existe una parte bien gruesa que por supuesto los hace, la gran mayoría de las personas desplaza en su día no menos de 35 kilómetros al día, es decir, desplazamientos ya sea en 1, 2 o 3 etapas, de 10 kilómetros o menos. Esto, incluso para alguien que no tenga la mejor condición, y casi que alzo la mano, como varios de aquí lo haremos, te permite ya sea por esas emotividades, que es lo que van a mover estas tendencias, pues ya sea subirte desde un scooter eléctrico si no quieres pedalear, o a una bicicleta porque es lo más económico, pero vas a pensar 2 veces antes de utilizar propio o ajeno un medio que utilice gasolina, y no va a ser como pensábamos todavía hasta el año anterior por temas hasta de conciencia ambiental y cosas así.
no, son otros temas emocionales que ahorita están jugando partiendo de este contexto. Entonces, sí, después volteamos a nuestro alrededor y vemos que todo con lo que convivimos, electrónicos, básicamente todo, nuestra casa, los muebles y demás, están fabricados a partir de derivados de, en este caso, entiéndase, no del petróleo, de los hidrocarburos, y en estricto sentido de los líquidos del gas natural. Entonces, no solamente se sustenta, sino se refuerza la idea de que la petroquímica tiene mucho mayor valor que la producción o fabricación de combustibles. Estos, como decía, estaban ya en un proceso de desaceleración en su demanda, ahora están en una plena salida. Esto obviamente no es algo que veamos en 5 años, antes estimábamos 20 hacia el 2040, pero ahora se estiman 10. Y eso es algo bastante paradigmático, como decía. Partiendo de ahí, o habiendo dejado claro que al menos mi posición personal es que, por supuesto, y los datos lo sustentan, la petroquímica es la mayor apuesta a la que se debería estar viendo, y no refinación o cualquier otra, de hecho, veo probable que sea recuperada. Digamos, tenemos las bases para poder lograr hacerlo. Quienes me leen, al menos en Twitter, pueden ver, yo he insistido, y es un número que para mí es dramático en todo el sentido de la palabra, de que hace mucho ruido, y más ahora que no se le está haciendo caso, que México tiene el tercer lugar en las más grandes reservas potenciales de gas natural en el planeta, mismas a las que en los recientes años, y particularmente en la actual administración, por vetos no técnicos sino más políticos, nos hemos restringido a su uso o explotación. Entonces, gas natural tenemos, o existe. No tenemos porque no lo estamos extrayendo, ¿no? Pero existe el gas natural. Tenemos incipiente, voy a llamarla así, infraestructura petroquímica, porque una realidad muy grande, más allá de cuando se planteaba esto, creo que fue en esta cuarentena de más de 40 días, se van los tiempos, no sé ya si fue al inicio de este año o a finales del anterior, se hablaba de Cangrejera, pero Cangrejera es una planta que no recibe mantenimientos mayores hace por lo menos 20 años y no está en funciones de poder dar un incremento en su producción petroquímica, mucho menos en teorizar alrededor de volverle un tren de refinación, eso no existe, ¿no? Pero entonces, como lo platicamos en el anterior episodio donde hablamos de agronitrogenados, infraestructura existente, aunque esté en no las mejores condiciones, es viable hacer objeto de un retrofit. O sea, vaya, posibilidades tecnológicas hay. Ahora, esto no es económico. Volvemos, esto, lograr poner esta infraestructura existente o desarrollar nueva, no va a ser un proceso económico ni de 2 días. Y me gusta, y estoy buscando hacerlo un poquito irónico, decir no 2 días, pero en realidad ni 2 ni 4 años. O sea, esto es un plan transeccional forzosamente, que es algo que desafortunadamente en México no estamos acostumbrados en llevar a cabo, porque si volvemos a las condiciones, decía, gas natural tenemos, pero en yacimiento, entonces hay que hacer infraestructura, no le voy a dar vueltas yo, tenemos que fraquear para poder explotar el gas natural, necesitamos hacer más ductos, porque nuestros ductos también son incipientes, necesitamos hacer terminales, porque si tenemos transporte necesitamos almacenamiento, necesitamos medición, necesitamos regulación, necesitamos deshidratación y todos los procesos que nos llevan a entonces poder tener ese insumo que, como bien decías, y citabas el caso de etano y amoníaco, no tenemos hoy llegando a las plantas. En el segundo gran episodio de este cuento sería dar el mantenimiento o poner esas plantas en orden. Y paso 2.1 sería conseguir las inversiones, el dinero necesario para poner las plantas en orden. No soy yo, y seguramente casi a ti, David, que estás del lado opuesto ahora de los micrófonos, te devolvería.
yo veo complejo que el gobierno tuviera los recursos suficientes para llevar a cabo un proyecto de esa naturaleza. Estamos hablando de inversiones de decenas de billones de dólares para poner la existente infraestructura de petroquímica a correr como debería, por lo menos a su capacidad de diseño. Hace 2 años ya, o sea, por lo menos de 2018, en que toma posesión, al menos administrativamente, de facto fue antes, la actual administración, habían ya prometido hacer algo alrededor de las 6 refinerías existentes. Al día de hoy, en la suma, tenemos un 4.6% de avance. Entonces, decir que ahora se va a lograr en lo que resta del sexenio poner la petroquímica a jalar, suena por lo menos complicado, ¿no? No, sin duda, yo creo que hay una serie de proyectos que además ya estaban muy avanzados, que podían haber caminado y que pues a estas alturas, si no han ocurrido, probablemente no salgan. A mí me gustaría resaltar, por ejemplo, mucho un proyecto que tenía la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios de Petróleos Mexicanos en la administración anterior, para poner membranas de recuperación o que detuvieran parte del nitrógeno de la corriente que llegaba a Cancún. Como ustedes recordarán, tuvimos 2 incidentes. Las NRUs. Es correcto, las famosísimas NRUs Nitrogen Recovery Units, ¿no? Que de alguna manera tenían mucho sentido porque, como ustedes saben, hubo 2 incidentes en Abcatún muy fuertes, curiosamente ambos en febrero del 15 y del 16, de 2015 y de 2016, que causaron, sobre todo el primero fue pues, el lamentable triple play, daño en infraestructura, pérdidas humanas y pérdida de producción. Y ese tipo de elementos tuvieron o provocaron a Petróleos Mexicanos una reducción en su producción de gas natural. Tuvo que hacerse una reconfiguración para la recuperación de esas corrientes. Y de una u otra manera, poco a poco, el proyecto que tenía esta dirección de Alianzas y Nuevos Negocios consistía en hacer una recuperación mayor de líquidos, y además tenía sentido económico a la hora de incorporar las penalizaciones con Braskem al cálculo financiero. Pero bueno, pues ahora, como sabemos, incluso eso está nuevamente bajo una revisión, porque Petróleos Mexicanos, de entrada, les creo, no tienen intenciones, pero tampoco mucho flujo de efectivo para pagar estas penalizaciones, y entonces todo se ha complicado. Pero en el caso concreto del sureste mexicano se vuelve todavía más grave, porque, como tú dices, Eric, no solo son las primeras recuperaciones de la que era la llamada petroquímica básica, que estaba en manos de Pemex y que de alguna manera se abrió, las que se dañaron, sino toda la cadena hacia la petroquímica secundaria, que afortunadamente ya no tenemos esa división, pero pues muchos de los colegas todavía la habrán estudiado así incluso en la escuela, sobre todo en escuelas mexicanas. Esta petroquímica secundaria depende fundamentalmente del suministro de etileno que de Pemex, y esto pues para ello se requiere gas natural del cual tener etano. Y los mismos centros de procesamiento de gas natural del sur, Cactus, Nuevo Pemex, principalmente, y Matapionche, que está hecho unas ruinas. Sí. No, bueno, Matapionche ya no está funcionando prácticamente. Están realmente fuera de operación para todo efecto práctico por la reducción enorme de suministro. Pecosa, que además tiene 2 unidades que con mucho trabajo se logran prender ambas ocasionalmente, es un dineral prenderla, para que falla los 2 o 3 días, pues se vuelve un problema. Y Canacintra en la zona, pues es un actor relevante en lo político para tratar de que Pemex les mande más gas, pero la verdad es que de repente no pueden. Y se le atribuyen que hay una redirección de gas natural hacia el sector eléctrico, pero no nada más es eso, o en realidad no se trata de eso, sino de una enorme escasez, producto de la falta de valoración de los líquidos. De una u otra manera, yo creo que además también habría que meter a Hacienda
a que ayudar a las valoraciones financieras, porque en realidad hay una enorme pérdida de impuestos que se está teniendo a la hora de descontar todas estas cadenas. El efecto multiplicador de la petroquímica es gigantesca. Y entonces concluiría yo esta participación comentándoles que desde hace varios años ha habido problemas. Y si ahorita se le agrega el tema del COVID, pues peor, porque efectivamente ha sido complicado mantenerlo. Entonces yo te quisiera devolver nuevamente la palabra, Eric, para el cierre del tema de petroquímica, preguntándote un poco sobre Burgos. No quisiera dejar ese tema en el tintero. El gobierno de Tamaulipas y en general la industria de Tamaulipas ha mencionado también que existen condiciones para recuperar. ¿Tú crees que hay una perspectiva factible en este sentido? Bueno, el caso de Burgos es particular porque además hay una gran industria de epóxicos y derivados ya construida, que se hizo, como bien dices, cuando esto operaba. Entonces, hay que entender, y no solamente de la petroquímica, sino creo que cualquier negocio, tu principal interés para que esto opere es que tengas off-takers, es decir, que una vez tengas operando tu planta, tengas quien te compre el producto que salga de esta planta, ¿no? Y por otro lado, es que allá estaban bastante más cerca, también lo mencionas, de estos esquemas donde existía participación privada, finalmente, ¿no? Si esto es lo que se ha barajado, además de que va a ser alguno de los subsectores que van a tener factibilidad de participar los privados junto con el gobierno, es interesante, pero yo vaya diciendo sí veo factible de entrada por el principal protagonista, que son los off-takers en el caso de Burgos. Me regresaría además, ya que tú lo planteabas, y reforzar un poquito los puntos que dices. La petroquímica es una cadena de valor súper importante y además que genera, derrama y masifica los efectos de esta misma. Podemos hablar de epóxicos, podemos hablar de textiles, podemos hablar de derivados de farma, como decía, una industria de farma que al menos hoy no existe en México, vaya, competitiva de fabricación, no solamente ensamble como lo que tenemos, pero incluso yéndonos atrás, bastante atrás a la producción del gas natural, ya lo hemos aquí hablado desde el estricto punto de vista tanto técnico de producción como financiero. La producción del gas natural en las técnicas actuales, volvemos a decir el nombre malévolo, el fracking, es un gran generador de derrama económica y desarrollo para las poblaciones donde se da. Creo que ya he tenido también oportunidad de mencionarlo en estos conversatorios que tenemos, pero el caso de Nuevo México en Estados Unidos es algo que es un estudio forzoso. Pasó de ser uno de los estados, y yéndonos a sus números, el sexto estado más pobre de Estados Unidos, para convertirse en el tercero, en el quinto más rico, después de California, Nueva York que juega casi la ciudad por sí sola, Texas, y otro par más. Esto fue en solamente 6 años. Esto es una locura. Y no solamente eso, en 2019 generó para un estado de ese tamaño y con la economía que tiene, en el tax revenue que ellos llaman, los impuestos después de haber pagado los costos de la operación de los servicios y la operación misma del estado, 2.1 billones de dólares. Y todo esto fue única y exclusivamente gracias a la explotación petrolera, que ahí además es exclusiva casi para el gas natural del gas shale en esa zona. En México, como lo hemos dicho, tenemos los estados de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, en alguna parte de ello, e incluso, irónicamente, ya lo hemos platicado también, Tabasco hasta irónicamente de nuevo, la cuenca de Macuspana, que es uno de los potenciales gasíferos más importantes del país. Y estamos dejando pasar toda esta oportunidad de subirnos a la ola, que si bien se vio mermada en este último oil crash, es una industria resiliente, que esto se va a recuperar y lo estamos dejando pasar, ¿no?
Con eso cerraría, David. A mí me parece que tiene mucho sentido, como tú dices, que nos pongamos a platicar sobre los impuestos que se dejan en la mesa. Yo entiendo que el tema del fracking queda fuera, particularmente por un tema electoral de opinión pública. Ahí, perdón, te interrumpo porque hay que dejarlo cada vez que platiquemos bien claro. Y me gustaría, porque incluso en esta semana todavía por ahí en redes sociales en una intercambio sobre eso, los argumentos son los mismos y son, perdóname, pero basura. Unos son anacronismos, otros son desde la total ignorancia, ¿no? Se habla de agua, hace 22 años por lo menos que el estándar es fraquear sin agua. Se utilizan emulsiones que se producen a partir del LPG, que es producto de la propia producción. Es una industria totalmente autosuficiente. Se energiza con paneles solares la extracción por medio del fracking. El otro dicen los temblores y perdónenme, pero eso es un absurdo, ¿no? No, tremendo. Es sin duda un sector que requiere una buena regulación, que tiene una complejidad técnica importante, que necesita una ética corporativa enorme de parte de las empresas que participen en ello, pero que al mismo tiempo ya tiene años y años de estar probada, de poderse realizar con seguridad y de tener prácticas internacionales reconocidas, reconocibles, que nos podrían llevar a aprovechar este enorme potencial. En distintas zonas del país, particularmente en Coahuila, Tamaulipas, siento que hay una cantidad importante de personas que han identificado este potencial, más los usuarios que quisieran integrar sus cadenas, empresas sí muy particulares que tienen interés en ello, también incluyendo grandes empresas en Nuevo León, pero de una u otra manera seguimos con esta clara oposición, por lo menos en la retórica, sobre el autorizar el fracking, si bien, por supuesto, como hemos sabido, Petróleos Mexicanos lo lleva a cabo desde hace muchísimos años en una fractura hidráulica destinada a sus esquemas de producción. Y entonces es esta disyuntiva muy clara entre el discurso, los hechos, lo que se le permite hacer a los privados y, por supuesto, y eso pues seguramente habrá otros colegas mucho mejor capacitados que nosotros para hablar de ello, pues lo político, porque se vuelve claramente un tema que esta administración no necesariamente debe de abrir, por lo menos no de forma frontal. Si llega a ocurrir, pues habrá otras formas de dar, si se me permite el término, pues la maroma. El tema de la petroquímica para mí, como sabes, es un tema que me pega mucho el corazón porque fue un tema del cual tuve la oportunidad de trabajar por más de 3 años y a mí me parece que en el tema del TEMEC se volverá a tocar sin duda en los siguientes años. Creo que una discusión que a mí me gustaría que buscáramos para la siguiente iteración, tal vez para la siguiente semana, será identificar para el sector energético y en general para México qué nos va a convenir más, si Biden o Trump. Y las presiones que claramente están puestas en la plataforma de Biden hablan de muchos aspectos y mejoras para el sector energético, en concreto en la responsabilidad de cambio climático, y ahí no sabemos exactamente si para el fracking nos conviene más Biden o Trump. Tal vez con ambos se podría llevar a cabo. Yo lo que espero sin duda es que de todos modos Estados Unidos no se levante de la mesa con el tema de la confianza que se le debe dar a los inversionistas, porque en petroquímica en particular o en general para el sector energético pues ya es un tema súper recurrente. Vaya, no tendría más que agregar, digo, das una cátedra sobre el tema y sin duda es algo que debemos poner en agenda. Y por otro lado, cerraría, creo, en 2 líneas nada más diciendo de nuevo, hay que entender las nuevas realidades de la industria energética y decirlo hasta el cansancio, es la petroquímica y no la producción de combustibles a través de la refinación el futuro del petróleo. Pues muchísimas gracias, Eric, y sin más preámbulo, pues vamos entonces ahora sí a pasar a nuestro tema de cierre. No te pierdas el resto de nuestro programa. Síguenos en @WeTweetEnergyMX para más información.
También puedes escuchar este podcast en formato de audio en Spotify y Anchor. Links en la descripción. Si te perdiste el último de nuestros programas, dale click al video en pantalla. Gracias y hasta la próxima. We Tweet Energy MX.